Variables cuantitativas. Para entrar en el tema de las variables hay que conocer la estadística. Estadística. La estadística consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraer de ella conclusiones relevantes. Se puede decir que es la ciencia de los datos y que su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información disponible. Conviene saber que la estadística no es una rama de las matemáticas. Utiliza herramientas matemáticas del mismo modo que lo hace la física, la ingeniería o la economía, pero eso no las hace ser parte de las matemáticas. Es cierto que tienen una relación estrecha, pero la estadística y las matemáticas son disciplinas diferentes. La estadística sirve para conocer comportamientos, aspectos de la industria y tendencias en el mercado. Ese es el caso de Netflix, la plataforma de películas y series que reúne datos de sus usuarios para saber cuál es el contenido que más les gusta. Así, pueden decidir cuál será la película del momento o qué serie lanzarán el próximo mes. Además, la estadística se utiliza en investigaciones médicas para comprobar la eficacia de un medicamento, en la economía para saber cuáles productos son los más consumidos, en la educación para conocer cuántas personas están estudiando en tu país. En fin, en diferentes campos y situaciones en las que es necesario interpretar grandes cantidades de información. Objetivos de la estadística. Conocer las características y hacer inferencias o llegar a conclusiones respecto a una población objetivo. Esto, usualmente, a partir del análisis de una muestra, puede permitir establecer relación entre distintas variables, hallando el posible origen de un fenómeno, estudiando los cambios en dicho evento y haciendo proyecciones sobre él mismo, de ser posible. Sirve de apoyo a otras disciplinas como la economía, en el análisis y proyección de indicadores como la inflación o el Producto Interior Bruto. Asimismo, en el campo de la biología, tenemos la bioestadística que analiza, en otros, datos de salud pública y medioambientales. Variables. El símbolo que aparece en proposiciones, algoritmos, fórmulas y funciones y que adopta distintos valores recibe el nombre de variable. De acuerdo a sus características, se puede distinguir entre diferentes clases de variables. Las variables cuantitativas son aquellas que adoptan valores numéricos, es decir, cifras. De este modo se diferencian de las variables cualitativas, que expresan cualidades, atributos, categorías o características. Clasificación. En el conjunto de las variables cuantitativas, también podemos reconocer varios tipos de variables. Las variables cuantitativas continuas pueden adoptar cualquier valor en el marco de un determinado intervalo. De acuerdo a la precisión del instrumento que realiza la medición, pueden existir otros valores en el medio de dos valores. La altura de una persona, por ejemplo, es una variable cuantitativa continua, pueden ser valores como 1,7 metros, 1,71 metros, 1,72 metros, etc. En lo que respecta a las variables cuantitativas continuas, podemos establecer que otros sencillos ejemplos serían la masa de un objeto cualquiera o la altura que tiene un edificio. Las variables cuantitativas discretas, en cambio, adquieren valores que están separados entre sí en la escala. Dicho de otro modo, no existen otros valores entre los valores específicos que la variable adquiere. La cantidad de mascotas que tiene una persona es una variable cuantitativa discreta. Una mujer puede tener 2, 3 o 4 perros, pero nunca 2,5 o 3,25 perros. En este caso, 2 y 3 son valores que la variable está en condiciones de adoptar, sin que exista ningún otro valor posible en el medio de ambos.
Ambos tipos de variables cuantitativas pueden combinarse en una encuesta o en una entrevista. Al aspirante a un puesto laboral se le puede preguntar cuánto pesa, variable cuantitativa continua, y cuántos hijos tiene, variable cuantitativa discreta. Además de todo lo expuesto, es importante conocer otra serie de datos interesantes acerca de las variables cuantitativas, como son los siguientes. Por regla general, a la hora de graficarlas, se opta por hacer uso de los diagramas integrales y los diagramas diferenciales, que son los que usan para mostrar las llamadas frecuencias relativas. De la misma manera, también se puede recurrir a emplear lo que son los diagramas de barras. Las variables cuantitativas son aquellas variables estadísticas que otorgan, como resultado, un valor numérico. Por ejemplo, variables tales como el peso, 62 kilogramos, 80 kilogramos, la altura, 1,72 cm, 1,85 centímetros, o la cantidad de miembros en una familia, 2, 3 o 4, son variables cuantitativas. En la práctica, todas las variables son discretas debido a la limitación de los aparatos de medida. Pensemos en el ejemplo de la estatura, quizá podría detectarse una diferencia de una 100 milésima de metro, o de una millonésima, pero, dados dos individuos que se diferencien en una millonésima, seguidamente ya no existe otro que tenga una estatura intermedia. De la misma forma, por insignificante que sea la diferencia entre la llegada de dos corredores olímpicos a una meta, la limitación de la precisión en la medida siempre puede acabar produciendo un posible, aunque improbable, empate. Obviando este tipo de limitaciones, las variables continuas se elegirán, desde un punto de vista teórico, con toda la precisión que deseemos, decimales, de manera que siempre podamos escribir un valor que esté entre cualesquiera otros dos. Métodos de recolección de variables cuantitativas. Las encuestas son uno de los métodos más utilizados para la recolección de datos cuantitativos debido a que permiten recoger las opiniones de un amplio rango de la población. Un factor crítico sobre las encuestas es que las respuestas recogidas deben ser tales que puedan generalizarse a toda la población, sin discrepancias significativas. Las encuestas en papel eran una de las formas tradicionales de recolectar datos cuantitativos, pero en la actualidad han ido evolucionando hacia las encuestas online. Existen diferentes opciones de respuesta para una encuesta, por lo que los investigadores utilizan las que consideran más adecuadas para una pregunta concreta. Bases de datos. Existen una gran variedad de bases de datos en línea a los que se puede acceder y analizar gratuitamente para obtener datos cuantitativos. En algunos casos, en lugar de llevar a cabo una investigación original con fuentes primarias, los investigadores realizan una investigación de escritorio mediante la que analizan e interpretan estos datos recopilados previamente de forma que se adapte a su propio proyecto de investigación. Algunos ejemplos de conjuntos de datos públicos son los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, datos de la Oficina del Censo, datos abiertos del Banco Mundial. Experimentos. Los experimentos es otro método habitual que suele incluir un grupo de control y un grupo experimental. El experimento está controlado y las condiciones pueden manipularse en consecuencia. Se puede examinar cualquier tipo de registros implicados si pertenecen al experimento, por lo que estos datos cuantitativos son amplios.